Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Cristian, ¿vos me estás escuchando ahí? Sí, ahí te escucho, Juan. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Cristian? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Hago una breve descripción hacia todas las personas, hacia todo el cuerpo profesional que nos está escuchando en esta nueva charla que estamos teniendo. Y quería presentarles, es un honor, obviamente, tenerte acá con nosotros. Quería presentarles para todos los que no lo conocen al doctor Cristian Suárez Cordo, que es médico especialista en medicina interna y farmacología clínica, es egresado de la Escuela de la Sociedad Argentina de Diabetes, asesor del Comité de Farmacología de la Sociedad de Diabetes y coordina el área de diabetes del Hospital Thompson de San Martín, y también secretario de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Hoy vamos a estar en una charla muy interesante que nos va a dar, y la idea que tenemos principalmente es poner luz sobre un tema muy complejo que viene a ser todo llamémoslo como la paleta farmacológica, ¿no? Las herramientas con las cuales se puede tratar esta patología que sigue creciendo, que es la diabetes tipo 2. Cristian, por favor. Gracias, Juan, por la presentación. Agradezco, obviamente, al Laboratorio Investi por invitarme a dar esta charla. Y les agradezco a todos los presentes, a los colegas que están escuchando esta disertación. Espero que les sea útil y que puedan comprender algo que es tan importante, que, aunque parezca mentira, estamos manejando fármacos y muchas veces no sabemos exactamente cómo actúa cada fármaco. Tenemos que entender que ahí está. Tenemos que entender que los fármacos son nuestras herramientas de trabajo, y no son cualquier tipo de herramientas, son herramientas de precisión, por lo tanto debemos utilizarlas correctamente para tener un mejor resultado. Lo básico que tenemos que saber del tratamiento farmacológico es comprender la acción que ejerce el fármaco administrado. Por ejemplo, saber que, no sé, una sulfonilurea aumenta la secreción de insulina ya preformada y la glucosa desciende porque ingresa a la célula, por ejemplo. Pero también debemos saber y entender las consecuencias del tratamiento. Por ejemplo, que esta sulfonilurea puede provocar una hipoglucemia en el caso de manejarse en forma inadecuada. ¿Estamos? De manera que siempre vamos a estar trabajando sobre mantener un buen equilibrio entre lograr el objetivo terapéutico y evitar o manejar en forma cautelosa los efectos adversos. Yo siempre digo que los fármacos tienen una importancia crucial en lo que es la fisiopatología de una enfermedad. Nosotros sabemos que la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad sumamente compleja, que tiene un montón de aristas, y los fármacos, al posicionarse sobre una de estas aristas, hacen que ese concepto fisiopatológico pueda ser importante o no. Es lo que yo digo, que en general los fármacos pueden menospreciar una hipótesis o jerarquizarla. Les voy a mencionar dos ejemplos. Por ejemplo, inhibir la absorción de glúcidos a nivel intestinal resulta sumamente interesante desde el punto de vista fisiopatológico. Sin embargo, la carbosa desestima para muchos, por sus efectos adversos, esta línea de tratamiento. Y algo tan interesante deja de seguir trabajándose e investigándose por los efectos adversos de un medicamento. Hubiese pasado todo lo contrario. Si la carbosa no hubiese tenido estos efectos adversos, probablemente sea una de las líneas más interesantes a tener en cuenta, la de inhibir la absorción de glúcidos a nivel intestinal. En este caso, el fármaco disminuye un poco el concepto de esta hipótesis. Y fíjense lo que sucede con inhibir la reabsorción de glucosa a nivel renal. Esto no parecía para nada atractivo, pero sin embargo los inhibidores de SGLT2 se encargaron de jerarquizar esta hipótesis, de manera que hoy en día es una de las hipótesis principales en cuanto al tratamiento farmacológico. Sitio de acción de los fármacos. La verdad que si hay mucha gente hoy escuchando la charla,
muchos colegas, si yo les dijera que pensáramos que todos los sitios de acción de todos los medicamentos que utilizamos en medicina, en personas, ¿sí? Eh, todas las especialidades, clínica médica, cardiología, oncología, etcétera, seguramente que uno tendría en la cabeza que serían infinitos sitios de acción. Se van a sorprender cuando yo se los agrupe en 4 sitios. El primer sitio de acción son las proteínas transportadoras. El segundo sitio de acción son receptores fisiológicos. El tercer sitio de acción es inhibir enzimas. Y hay un cuarto sitio que se denominan otros mecanismos. Y acá están, los puse aparte porque estarían incluidos la terapia génica y los anticuerpos mono o multiclonales. La terapia génica es algo que seguramente habrán escuchado, es algo que está en investigación y se utiliza más que nada para enfermedades poco frecuentes, enfermedades obviamente con trastornos genéticos asociados, como la hemofilia, la enfermedad fibroquística, algunos tipos de tumores, donde se busca corregir ese déficit genético para mejorar así la enfermedad. Y los anticuerpos mono y multiclonales sabemos que se utilizan hoy en día para lo que son enfermedades oncohematológicas y todas las enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario. Si quitamos este último punto, vemos que en 3 puntos, proteínas transportadoras, receptores fisiológicos e inhibición de enzimas, se van a focalizar prácticamente el 90% de todos los fármacos que utilizamos en medicina. Vamos a ver si esto se puede aplicar a lo que son los fármacos que utilizamos en diabetes tipo 2. Yo les voy a hacer una mínima introducción de estos 3 puntos para que veamos en el contexto en el cual estamos. Primer punto, proteínas transportadoras. Esta es una diapositiva, hay un par de diapositivas que las estreno en esta charla, así que si puede haber algún error, les pido mis disculpas, pero me parece que es una forma gráfica de entender cómo actúan cada una de estas cosas. Las proteínas transportadoras son proteínas justamente transmembranas que están en las membranas plasmáticas y también en las organelas. Lo interesante es que saber que los solutos, ¿sí? Son en general hidrosolubles, no pueden pasar la membrana que es netamente lipídica. Por lo tanto, requieren de un transportador que son estas proteínas que vemos acá. En este caso, un soluto y la proteína. De manera que el soluto solo podría pasar activándose un transportador y poder pasar así adentro de la célula. Hay muchas enfermedades que están relacionadas con estos transportadores. Por lo tanto, la farmacología tiene un interés particular en desarrollar fármacos que corrijan estos defectos y resultan objetivos terapéuticos muy interesantes. Hay 2 tipos de proteínas transportadoras: los canales iónicos y las proteínas de transporte propiamente dichas. Los canales iónicos transportan iones y agua a través de un gradiente de concentración y electroquímico. El paso es fluido, es un paso rápido, de más o menos 10 a la 8 moléculas por segundo. Como ven, parten de una concentración externa con mayor concentración y pasan solamente por gradiente sin utilizar ningún tipo de energía. Las proteínas transportadoras ya son proteínas un poco más complejas y tienden a identificar el sustrato a transportar. Acá tenemos iones, aminoácidos, urea y azúcares, entre otros. La velocidad es un poco más lenta, fíjense, 10 a la 2 a 10 a la 4 moléculas por segundo. Y hay 3 tipos de proteínas transportadoras. Están los transportadores pasivos, que son unidireccionales y van por gradiente, y en este caso tenemos a los transportadores de glucosa, que es lo que habrán ustedes oído nombrar, que son los GLUT. GLUT son transportadores de glucosa, que pertenecen a la familia de SLC, son carriers de solutos, dentro de los transportadores. Recordemos que están los GLUT 2 y 4 principalmente, que son los que vemos nosotros en diabetes, pero existen un montón. Los GLUT2 están ubicados principalmente a nivel de la célula beta, también en el hepatocito y en el enterocito. Y el GLUT4 especialmente en lo que es músculo y tejido adiposo. Este sería un transportador selectivo, ya transporta entonces unos sustratos un poco más grandes, pero lo siguen haciendo en forma sin utilizar energía. Luego están los transportadores activos primarios, que requieren la hidrólisis de ATP como fuente de energía. Y acá tenemos las bombas iónicas o las ATP-ASA, y estos transportadores pertenecen a la familia de ABC, que son los ATP Binding Cassettes, que habrán escuchado también.
generan gradientes que se utilizan como fuente de energía para transportadores secundarios. O sea, los transportadores activos primarios utilizan ATP como fuente de energía y generan un gradiente que genera otro tipo de energía que va a ser utilizado por los transportadores activos secundarios. Y acá tenemos dos tipos principalmente: los antitransportadores, que transportan sustancias, sustratos en direcciones opuestas, y los cotransportadores, que los transportan en la misma dirección. Por ejemplo, el cotransportador de sodio-glucosa. Como verán, acá ya empezamos a ver algunas cosas que podrían aplicarse en lo que es fármacos utilizados en diabetes 2. Podríamos, si estuviéramos en forma presencial, hacer preguntas y que cada uno levante la mano, pero les voy adelantando yo. Por ejemplo, las sulfonilureas y las metilinidas trabajarían con lo que sean transportadores activos primarios. Y obviamente los inhibidores de SGLT2 en los cotransportadores, en este caso de sodio-glucosa. El segundo punto del sitio, bueno, este es el modelo del cotransporte de sodio-glucosa, donde tenemos que en la parte externa dos sodios y una glucosa ingresan en manera de compuertas hacia su interior, se abren la otra compuerta y eliminan para su interior, justamente al interior de la membrana, el citosol, o hacia, en este caso, hacia la luz tubular, los elementos transportados. En el caso de los receptores fisiológicos, sería otro sitio de acción de los fármacos. Tenemos receptores acoplados a la proteína G, receptores con actividad enzimática propia, por ejemplo, glucoquinasa, mapquinasa, acetilcolinesterasa, etc. Y los receptores nucleares, que son muy interesantes, clase 1, clase 2, los relacionados con ácidos grasos y metabólicos. En este grupo podemos ubicar a los agonistas del GLP-1, que trabajan sobre receptores acoplados a la proteína G, la metformina, como van a ver después con algún tipo de quinasa, y de los receptores nucleares es muy interesante reconocer a las tiazolidinamas, que actúan sobre receptores nucleares, los IPAs gamma. El último grupo serían las inhibición de enzimas. Hay inhibidores reversibles, fíjense, inhibidores de la ECA, o inhibidores irreversibles como las IMAO o las beta-lactamasas. Nosotros podemos ubicar acá a la carbosa, inhibidor de la alfa-glucosidasa, y por supuesto a los inhibidores de la dipeptilpeptidasa 4. Como vemos, en los grupos que yo les había seleccionado como sitios de acción para todos los medicamentos usados en medicina, los fármacos para la diabetes tipo 2 se pueden ir localizando de alguna forma u otra. Yo ahora voy a profundizar un poquitito. Les pido que tengan paciencia porque hay algunos conceptos que son bastante complejos y voy a ir mezclando algunas profundizaciones en la intensidad del mecanismo de acción con algo un poco más relajado. En primer lugar, voy a hablar de la metformina. Siempre cuando hablo de metformina le pongo un recuadro dorado, porque creo que es la droga patrón oro de la especialidad de diabetes tipo 2, ¿no? En los casos de personas con diabetes tipo 2. Se utiliza desde el año 57, pero recién fue aprobada en Estados Unidos por la FDA en el año 1995. Es algo así como el enalapril de la hipertensión o la aspirina como antidiabético. Por eso la considero una de las drogas más importantes en diabetes tipo 2. Se sintetiza a través de una planta, que es la galeguina o la lila francesa, y la tiene en el ángulo de la diapositiva, donde se obtuvo principalmente dos compuestos: la fenformina, que se usa desde el año 1950, luego fue retirada del mercado por efectos adversos, y obviamente la metformina. En cuanto a estructura química, tienen dos guanidinas. Tenemos la metformina, que es la dimetilbiguanida, ahí vemos las dos guanidinas y los metilos, y la fenformina, que ya no se usa más, es la fenetilbiguanida. ¿Cuáles son las acciones? Cuando uno habla de las acciones de la metformina, sí o sí tiene que saber que la principal es inhibir la producción hepática de glucosa. Cada vez que alguien rota conmigo, yo les digo, bueno, tenés que saber lo que es la acción principal. La acción principal de la metformina es inhibir la producción hepática de glucosa, pero tiene muchas otras acciones. Reduce algo la absorción intestinal de glucosa, aumenta el consumo periférico de la glucosa, reduce la insulina plasmática de ayuna, incrementa la sensibilidad a la insulina, inhibe la gluconeogénesis al activar la AMP quinasa. Y lo interesante es que esta droga tiene la particularidad de reducir la glucemia sin incrementar el riesgo de hipoglucemia y además sin incrementar de peso, incluso puede tener un leve descenso de peso. Vamos ahora al sitio principal, y esta es la parte que profundizamos un poquito. El sitio principal dijimos que es el hígado. Esta sería un hepatocito.
y les voy nombrando algunos actores. La metformina va a entrar por este transportador. La metformina, recordemos que es un catión, entra por este transportador que se denomina OCT1. Es importante que empiecen a conocer algo de estos transportadores. Así como debemos conocer los citocromos, también debemos conocer los transportadores. El OCT1 es uno de los transportadores más importantes celulares, que se denominan también transportadores celulares de drogas. Y es el transportador de cationes orgánicos, de ahí su nombre. Va a ingresar al hepatocito y va a dirigirse como primer punto a la mitocondria e inhibir la fuente de generación de energía, que es ATP. Al bajar el ATP, yo ahora les voy a mostrar cómo aparece en la diapositiva, va a tener dos impactos. Por un lado, disminuir a distintos niveles la gluconeogénesis, la formación hepática de glucosa. Y por otro lado, va a tener efectos lipídicos interesantes. Fíjese entonces, entra la metformina a través del OCT1 e inhibe el complejo 1 de la mitocondria, que es el de la cadena respiratoria. Al inhibir la cadena respiratoria, aumenta el AMP, cae la concentración de ATP y empieza a tener diversos niveles y sitios de acción inhibiendo la gluconeogénesis. Obviamente no es necesario que lo sepan, sí me parece importante que sepan que la acción dentro del hepatocito es inhibir la producción de ATP, por inhibir el complejo 1 de la cadena respiratoria, entonces aumenta el AMP y baja el ATP. Esto inhibe distintos puntos de la gluconeogénesis. Por otro lado, la AMP actúa inhibiendo la adenosina, que también participa en la gluconeogénesis. Un actor sumamente importante es la activación de la AMP quinasa. El aumento de concentración de ADP aumenta la actividad, y activa, mejor dicho, la AMP quinasa, y activando la acetil-CoA carboxilasa, inhibe la lipogénesis y favorece la oxidación de ácidos grasos. Entonces tenemos dos acciones importantes. Inhiben la gluconeogénesis, la formación hepática de glucosa, y por otro lado inhibe la lipogénesis y favorece la oxidación de ácidos grasos. La activación de la AMP quinasa es en forma indirecta, por un lado, al aumentar el ADP, pero también puede ser en forma directa vía mecanismo lisosomal, que es a través del LAMTOR. El LAMTOR es un componente lisosomal que está relacionado con el mTOR, que es el Mammalian Target of Ripamicina, que actuaría de mediador para activar también la AMP quinasa. Entonces esto sería una visión compleja. De manera sencilla podemos decir entonces que entra por un transportador al hígado, que es el sitio principal, a través del OCT1, va directamente a la mitocondria e inhibe la cadena respiratoria. Cambia el perfil energético, aumentando la AMP y la ADP y bajando el ATP. Esto hace que se inhiba la gluconeogénesis en distintos pasos y además se activa la AMP quinasa, ya sea por el aumento de ADP o en forma directa por la metformina. ¿Qué consecuencias tiene la AMP quinasa? Que trabaja con los lípidos, inhibe la lipogénesis y favorece la oxidación de ácidos grasos. Bueno, este sería el mecanismo más importante de la metformina. Pero hay otros. Si esto lo entendieron y recuerdan algunos pasos, realmente han avanzado bastante en lo que es el mecanismo de acción de la metformina. Ahora bien, la metformina tiene también un poco de acción a nivel intestinal. El intestino juega dos roles con la metformina. Por un lado, algo de eficacia y por otro lado, efectos adversos. La eficacia tiene efectos directos con la captación de glucosa y su metabolismo, y efectos indirectos al alterar principalmente lo que es la microbiota. Altera la microbiota, cambia el perfil, aumentando el butirato y el propionato, aumenta el gluconeo intestinal, baja la gluconeo hepática, es parte de la eficacia para reducir el peso y es parte de la eficacia de reducir el apetito. O sea, a nivel intestinal, la eficacia estaría relacionada principalmente por la microbiota, algo por estímulo del GLP-1 y cambiar los ácidos lineares. Ahora, los efectos adversos estarían relacionados también con la metformina en el intestino, porque altera el transporte de serotonina e histamina, aumenta la concentración local de metformina en el enterocito, más exposición a ácidos biliares y también por alterar la microbiota. Por último, como acción de metformina, lo que se vio es que la disminución de la gluconeogénesis hepática en animales de experimentación aparecía antes de que la metformina llegue al hígado. O sea, había disminución de la gluconeo sin que haya concentración de metformina en el sistema porta. Se hicieron diversos estudios y lo que se vio es que existe una acción de la metformina estimulando directamente el receptor del GLP-1
y vía aferente a través del nervio vago actúa sobre el núcleo del tracto solitario en el bulbo. Este da una respuesta por vía eferente en el vago, directamente inhibiendo o reduciendo la gluconogénesis vía estimulación nerviosa, digamos. O sea, sería una acción menor, pero que justificaría por qué podría disminuir algo la gluconogénesis, al menos en animales, sin que haya llegado la metformina a tener concentraciones sanguíneas. Muy bien. Pasamos ahora a las sulfonilureas y metilinidas. Este es un poco más sencillo. Esta también es una diapositiva que estoy estrenando con ustedes. Tenía otra versión, un poco más, con una célula beta cuadrada. Esta es la célula beta. Actores de la célula beta. Tenemos el GLUT2, que dijimos que es un transportador de glucosa. En la célula beta está el GLUT2, que va a permitir que la glucosa, que está en mayor concentración en el plasma, ingrese a la célula beta. Cuando ingresa a la célula beta va directamente a la glucólisis vía glucoquinasa. La glucólisis aumenta el cociente de ATP dentro de la célula beta. ¿Qué es lo que sucede? Esto es lo normal, ¿no? Entra la glucosa por un transportador y en la célula beta hace glucólisis. Vía glucoquinasa, la glucólisis genera ATP, aumenta el cociente ATP-ADP y esto cierra los canales de potasio ATP dependientes. Al cerrar el canal de potasio ATP dependiente, el potasio queda dentro de la célula. Aumenta la carga positiva, se polariza la membrana. ¿Y quién se activa? Se activan los canales de calcio que son voltaje dependientes. Al ingresar el calcio a la célula, recordemos que tiene una estimulación de todo lo que es liberación y traslado de vesículas cargadas de insulina a contactarse con la membrana y para luego por exocitosis eliminarse. Entonces aumenta la concentración dentro de la célula beta del calcio y las vesículas ya preformadas que tienen insulina van a acercarse a la membrana y van a eliminarse por exocitosis. Este mecanismo es el normal que aparece en la célula beta. Esta es la forma por la cual todos nosotros vamos liberando pequeñas cantidades o mayores cantidades de insulina preformada y almacenada en las vesículas que están en la célula beta. Ahora bien, ¿dónde actúan las sulfonilureas y las metilinidas, las meglitinidas? Actúan bloqueando directamente el canal de potasio ATP dependientes. Entonces, si ustedes le preguntan cómo actúa cualquier sulfonilurea o las metilinidas, lo que debemos saber es que actúan bloqueando el canal de potasio ATP dependientes sobre un receptor propio que se denomina SUR, SUR1. SUR es receptor de sulfonilureas. Bloquean el canal de potasio ATP dependientes y de acá para adelante es lo mismo que pasa con la secreción normal de insulina. Se polariza la membrana, entra el calcio por apertura de canales voltaje dependientes y se libera la insulina ya preformada. Como condición sine qua non, va a actuar las sulfonilureas siempre y cuando haya presencia de insulina en la célula beta. Por lo tanto, solamente, como sabemos, en lo que es personas con diabetes tipo 2. Recordar que los receptores SUR se describieron mucho después de que las sulfonilureas empezaron a utilizarse. Se utilizan desde el año 1956 más o menos, y el receptor fue recién descubierto en los años 80. Hay tres tipos de receptores SUR. Los SUR1, que son los propiamente que quisiéramos actuar, que están en la célula beta. Pero después están los 2A y los 2B, que están en el músculo cardíaco y en el músculo liso de las arterias coronarias. Cuando ustedes les presentan una nueva sulfonilurea, lo ideal es ver en los estudios qué selectividad tiene sobre el receptor SUR1, porque lo ideal es evitar el bloqueo de los receptores SUR2A y B, porque evitaríamos de alguna forma lo que se denomina preacondicionamiento cardíaco. ¿Está bien? Bueno, vamos a las tiazolidinedionas. Este grupo es sumamente interesante, a mí siempre me atrajo. Tenemos dos drogas en este grupo, que es la rosiglitazona y la pioglitazona. Y vienen de una droga inicial que era la troglitazona, retirada del mercado por hepatitis tóxica. ¿Cómo actúan? Son agonistas selectivos de los receptores PPAR gamma. Los habrán escuchado, son los receptores activadores de los proliferadores de peroxisoma. Son receptores que actúan en el núcleo, eso es lo interesante de esta droga. Reducen la resistencia a la insulina en tejido adiposo, músculo, esquelético y en el hígado. Y el efecto aparece luego de 4 a 6 semanas. Este dato
lo considero muy, muy importante porque nosotros le indicamos, por ejemplo, pioglitazona a alguien y no esperemos tener el efecto al día siguiente como cualquier otra droga, porque en general genera ansiedad en el paciente y debemos advertir que el efecto va a aparecer generalmente a las 4 semanas, el efecto más importante. ¿Por qué? Porque la acción es a través del núcleo y requiere manipular de alguna forma los genes que están trabajando sobre distintas enzimas. Fíjense que los PPAR gamma, entonces, las tiazolinadas se activan los PPAR gamma y empieza a hacer una transcripción de genes relacionados con distintas enzimas, lipoproteína lipasa, glucokinasa, los receptores GLUT4 y distintos tipos de enzimas. Recordemos que lo que va a hacer es que cambie el perfil del adipocito, de predipocito pasa a un adipocito maduro, con mayor liberación de adiponectina y reduce todo lo que es negativo o inflamatorio de lo que es liberación de sustancias de citoquinas a través de los adipocitos. Acá hay un ejemplo donde para entrar a la célula endotelial se une la rosiglitazona, en este caso, al GPR40, son receptores de ácidos grasos, acoplados a la proteína G, y van a ver que en la escala, a través de la proteína P38, etcétera, va a llegar a actuar sobre el PPAR gamma, pero también entra al núcleo y ahí ejerce sus acciones. Es importante entonces reconocer que las tiazoliniedionas actúan sobre el núcleo, que requieren tiempo para hacer la manipulación genética a través de estos PPAR gamma. Esta es una diapositiva interesante que hace un tiempo la había hecho, donde podemos ver que la acción de las tiazolinoidionas en parte es hacer que aparezcan, que mejore la síntesis de los GLUT4. El GLUT4 se va a ir hacia la superficie de la membrana de la célula muscular, por ejemplo, y hace que transporte de alguna forma, utilice el transportador e ingresen las moléculas de glucosa. Acá vemos algo de la acción de insulina actuando sobre un receptor propio, sobre unidad alfa, da una serie de cadenas de mediadores de señalización, actuando sobre el sustrato del receptor de insulina, que es el IRC1, y después vemos que estarían todas las acciones de la insulina acá, ¿no? Como en forma colateral les explico esto, donde están las acciones de factores de crecimiento, síntesis de glucosa, síntesis de grasa, proteínas, y obviamente también comparte con la TZD el tema de la expresión de los transportadores de glucosa. Terapia basadas en incretinas. Acá vamos a hablar de, obviamente, inhibidores de PP4 y agonistas del GLP-1. Sabemos que el GLP-1 tiene una acción muy interesante, metabólicamente interesante, aumentando la secreción de insulina y reduciendo la secreción de glucagón. Hay dos estrategias para hacer una terapia que actúe, que aproveche el GLP-1. Si nosotros administramos GLP-1, se degrada prácticamente en 2 a 3 minutos, por lo tanto habría que hacer para una terapia directamente con GLP-1 un goteo endovenoso continuo. Entonces realizaron dos estrategias. Por un lado, inhibir la enzima que degrada el GLP-1, que es la peptidasa 4. Entonces ahí lo que aprovechamos es el GLP-1 endógeno y también el GIP. Acá surge el grupo de los inhibidores de PP4. Y la otra estrategia sería, obviamente, administrar agonistas del receptor del GLP-1 con una degradación más lenta por esta enzima del P4 y que tengan entonces una vida media más larga. Estos son los inhibidores de PP4, terminan con glitinas, algunos las llaman glitinas, pero estaría la cita, bilda, saxa, linagliptina, alogliptina, teneligliptina y evogliptina actualmente. Acá Juan promocionan obviamente la teneligliptina. Básicamente podemos dividirlos químicamente en los peptidomiméticos y los no peptidomiméticos. Y en el caso de la linagliptina, basada en la estructura de xantinas, probablemente podría estar relacionado con algún tipo de fenómeno inmunitario. La enzima de PP4, ¿qué característica tiene? Es una dipeptilpeptidasa, o sea, es una peptidasa que lo que hace es cortar la secuencia de aminoácidos de proteínas pequeñas, de secuencias generalmente menores a 100 o menores a 80 residuos de aminoácidos. Y lo que va a hacer es tratar de cortar y formar dipeptidos. ¿Está? ¿Qué característica tiene la DPP4? Que actúa principalmente si en el anteúltimo aminoácido está presente la prolina o la alanina principalmente.
Si están presentes otros, como la glicina, serina, valina o leucina, actúa también pero en forma mucho más lenta. Por lo tanto, va a seleccionar aquellas proteínas que tengan prolina o alanina en el anteúltimo aminoácido. ¿Está? Y otra característica que tiene es que si esta secuencia de aminoácidos de la proteína que tiene que degradar tiene prolina en posición 3, inhibe la acción de la GLP4. Esto es interesante cuando vamos a agonistas de GLP-1, porque una de las estrategias para que el agonista de GLP-1 dure más es cambiar la alanina que está en posición 2 por otro, por ejemplo por glicina. Entonces hace que sea resistente a la degradación del GLP-4. Espero que estén bien, la verdad que no tengo devolución de ustedes, espero que me puedan ir siguiendo. Otra característica de PP4, entonces dijimos que era una peptidasa que degrada, actúa sobre pequeñas proteínas menores a 80 o menores a 100 aminoácidos y que tiene la característica de actuar en prolina o alanina en el anteúltimo aminoácido en el N-terminal. Esta es la estructura. Lo que van a ver es que tiene una parte, en la parte inferior de la diapo, vamos a ver que está el sitio transmembrana, que es lo que se denomina el tallo de la PP4, y después tienen, acá este sería el tallo, transmembrana, y después tienen 3 regiones que son extramembrana. 2 de esas no tienen relación con sitios catalíticos propios, y la región catalítica es esta, la más externa, donde tenemos un sitio puntual que es la que degrada y hace la acción peptidasa sobre las proteínas. Vamos a ver que está ubicada en casi todos los tejidos, y cuando se corta este tallo, se libera estas 3 regiones, queda la forma soluble de la PP4. Por lo tanto, van a ver que está la PP4 que está en las membranas, en todos los tejidos, pero también hay una forma soluble. La acción es el sitio catalítico, que es este último que está que les estoy marcando. En cuanto a la acción, decimos que el grupo de drogas que son inhibidores de PP4 inhiben en forma competitiva y en forma reversible a esta enzima de PP4. Ahora hay diferentes clases de inhibición de acuerdo a los sitios que bloqueen o que inhiban, digamos, de la enzima de PP4. Tenemos los de clase 1, por ejemplo, como la saxagliptina y la leptina, que actúan en un sitio pequeño, que serían los sacos 1 y 2. Los de clase 2, como alogliptina y vinaliptina, actúan sobre el saco 2 hasta saco 1 y saco 2, pero lo interesante es que cuando actúan sobre el saco 2 grande, más profundo, tendrían una acción más prolongada. Serían los de clase 3, que actuarían sobre el S1, S2 y el S2 grande. ¿Sí? Acá estaría la tenegliptina y la sitagliptina. Tendrían una acción un poquito más potente sobre la inhibición de la DPP4. Vamos a hablar entonces ahora de los agonistas de GLP-1. Permítame hacer un poquito de relax, contando algo que averigüé y estudié mucho, que son el Heloderma suspectum. Siempre tuvo mi interés porque veía en algún momento algunos pósters que había en el Congreso americano, y era interesante ver cómo este pequeño lagarto, que es también conocido como Gila Monster, porque habita en el río Gila, que está en la frontera entre el norte de México y el sur de Estados Unidos. Es un lagarto pequeño, muy pocas veces visto, por eso hay como casi clubes fanáticos de sacar una foto de este lagarto, porque son muy difíciles de ver, se esconden en piedras, etc. Y es uno de los 2 únicos lagartos venenosos del mundo. Así que estas son las características. ¿Qué pasó? Tienen un tipo de alimentación muy especial, comen presas grandes para su tamaño corporal, y después por ahí pasan, no sé, muchísimo tiempo, más de un mes, sin comer nada. Y esto parece ser que le da algunas propiedades interesantes a los productos que tengan en su saliva. Alguien tuvo la brillante idea de empezar a aislar productos de la saliva de Gila Monster y ver qué características tenían este veneno. Por un lado empezaron a ver que había fosfolipasa 2, péptido natriurétrico, calicreína, etc. Y lo más interesante que vemos acá abajo es que vieron que la actividad de este veneno incrementaba la actividad de la ANP cíclico en 50 o 60 veces. Esto fue descrito en 1982. Este doctor M describe en 1992 exactamente cuáles fueron los 2 venenos aislados que tenían actividad sobre el ANP cíclico. Estarían el ANP cíclico relacionado con la liberación de insulina. Está el Exendin 3 y el Exendin 4.
El 3 tiene una liberación bifásica de AMP cíclico, pero actúa también sobre la amilasa con receptores G. Y el 4 es mucho más selectivo, liberación monofásica del AMP cíclico. Este es el producto descrito aislado por este doctor Eng, que es el que tuvo implicancias importantísimas en el desarrollo de los agonistas de GLP-1. Van a ver cómo el Exendin 4, algunas moléculas, tienen el nombre Exendin dentro de su descripción. Fíjense que los agonistas del receptor de GLP-1 están los de acción corta y los de acción larga. Exenatide, yo les digo exenatide, van a ver que dentro de exenatide está el Exendin, lo mismo que el lixisenatide. Y los de acción prolongada estaría el liraglutide, el exenatide, el semaglutide, albilutide y dulaglutide. También hay otra clasificación que son los basados en Exendin 4, que estaría el exenatide y el lixisenatide. Fíjense que tiene una similitud con el GLP-1 humano, muy poco parecido, solamente un 50, un 53%. Por eso nunca hay que caer en el error de decir que el exenatide y el lixisenatide son análogos del GLP-1. El análogo del GLP-1 tiene que ser muy parecido al GLP-1 con pequeñas modificaciones. Los verdaderos análogos del GLP-1 tienen una homología mayor al 90% del GLP-1 humano. Y estaría el liraglutide, sema, dula y albilutide. Fíjense todos con una homología mayor al 90%. Por lo tanto, lo recomendable cuando hablan de agonistas de receptores de GLP-1, no decir análogos, directamente hablar de agonistas de receptores de GLP-1. Estas son las características, no voy a hablar mucho de cada una, pero fíjense, el GLP-1 nativo tiene el aminoácido alanina, que es el sitio proteolítico de la DPP4. O sea, dura muy poco en sangre porque la DPP4 reconoce la alanina y lo corta y destruye la molécula. Entonces, ¿qué pasa? Naturalmente el Exendin 4, donde obtenemos el exenatide y el lixisenatide, cambia la alanina por glicina. Entonces dificulta la acción del DPP4. Esa sería la resistencia natural del Exendin 4 a la acción de la dipeptidilteridasa. Y después cada aminoácido en azul es el que difiere del GLP-1 nativo. Por lo tanto, van a ver que es bastante diferente. Liraglutide lo que hace es, si bien mantiene la alanina, le agrega un ácido graso de 16 carbonos que tiende a unirse a la albúmina y hace que sea más lenta la liberación en sangre. Semaglutide, además de un ácido graso, en este caso de 18 carbonos, cambia también la alanina por otro. Y después, lo que es albilutide es una GLP-1 combinado con, dos GLP-1 combinados con la albúmina sericomana, y el dulaglutide, dos GLP-1 combinados con una fracción del complemento humano. Como verán, son todas estrategias para hacer que, estrategias naturales, como en el caso del Exendin, para hacer que el GLP-1, en este caso el agonista, pueda ser de mayor acción, mayor tiempo de acción. Bueno, vemos ahora un poquito en detalle lo que es cómo actúan todas las drogas que están actuando a través del GLP-1. Cuando damos un inhibidor de PP4 va a haber más GLP-1 circulante y va a actuar de esta forma. Y cuando damos un agonista del GLP-1 va a actuar directamente de esta forma. Este receptor se denomina receptor acoplado a la proteína G. Lo habrán visto varias veces, también se denomina 7M, porque atraviesa 7 veces la membrana. Son receptores transmembrana denominados 7M o acoplados a la proteína G. El otro actor en este sería el receptor, el otro actor es la adenilciclasa y también participa de alguna forma en el canal de potasio ATP dependiente. Como verán, el GLP-1 al unirse al receptor empieza a haber algunos cambios en este receptor. La proteína G va a trasladarse hacia la adenilciclasa y en presencia del ATP, que viene por glucólisis, del canal por glucólisis, va a hacer que se disparen un montón de acciones relacionadas con la actividad del GLP-1. Fíjense, una vez que se conecta, que se acopla el GLP-1 con su receptor, se traslada el heterodímero hacia la adenilciclasa, el ATP aumenta el AMP cíclico y este es fundamental para desarrollar todas las actividades del agonista del GLP-1. El AMP cíclico a su vez actúa sobre unas proteínas llamadas EPAC, proteínas de intercambio asociadas al AMP cíclico, que dispara una serie de acciones relacionadas con el aumento del calcio intracelular, que favorece la secreción de insulina, y además la proteína quinasa A inhibe el canal de potasio ATP dependiente. Algo muy interesante acá es que nosotros vimos
que la anilciclasa actúa en presencia de ATP, y el ATP viene de la glucólisis dentro de la célula beta. Ahora bien, esta es la característica por la cual decimos que todas las terapias basadas en incretinas, tanto inhibidores de PP4 como agonistas del receptor de GLP-1, son glucosa dependientes. Van a liberar insulina si hay presencia de glucosa y no tanta insulina si esta presencia no es así. Y esto le da la propiedad de tener muy bajo riesgo de hipoglucemia. ¿Por qué es este tema de glucosa dependiente? Porque justamente depende del ATP que viene de la glucólisis. Bueno, acá también, si han comprendido esto, es un tema muy interesante a ir desarrollándolo a poco. Yo creo que lo ideal es empezar a decir que actúa sobre un receptor transmembrana asociado a la proteína G. Y después, algunos elementos, adenilciclasa, aumento anticíclico, y el tema de que es glucosa dependiente porque requiere que haya algo de presencia de ATP. Existen obviamente acciones centrales de distintas vías nerviosas que bloquean sitios que estimulan el apetito. Entonces tiene acciones centrales por los agonistas de GLP-1 que hacen que uno disminuya la ingesta. Y acciones en la placa muy interesantes, especialmente de los del GLP-1 obviamente, que estaría relacionada con el aumento de óxido nítrico, disminución de sustancias reactivas al oxígeno, mejora el perfil de la LDL, no hace que la LDL sea oxidada, y en lo que es la placa ateromatosa, disminuye la actividad de las metaloproteinasas que rompen la capa pirótica de la placa aterosclerosa y hace que esta placa se torne inestable. Por lo tanto, disminuir las metaloproteinasas, lo que vemos que se hace más estable la placa ateromatosa. Por último, los inhibidores del cotransportador glucosa-sodio, canaglifosina, dapaglifosina, empaglifosina. Inhibidores de SGLT2, decimos que el mecanismo de acción es no relacionado con insulina, efectividad dependiente de niveles glucémicos y de función renal, bajo riesgo de hipoglucemia y tienen diversos efectos metabólicos muy interesantes. Reducen el peso y la presión arterial. Sabemos que los inhibidores de SGLT2 actúan inhibiendo, obviamente, a estos cotransportadores que están principalmente en la porción proximal. Normalmente se filtran 180 gramos de glucosa por día y los SGLT2 se encargan de reabsorber aproximadamente 179 gramos por día. Por lo tanto, que la eliminación de glucosa es menor a 1 gramo por día. En el segmento 1 y 2, en el segmento 1, perdón, están los SGLT2 que reabsorben el 93% de la glucosa y en el segmento 3 están con pequeña participación los SGLT1. Normalmente, a la izquierda tenemos la célula renal, normalmente se filtran 180 gramos de glucosa y hay un 97% de acción en lo que es la reabsorción de glucosa por SGLT2. Si hacemos un bloqueo de SGLT2, vamos a ver que aumenta la actividad de SGLT1, como vemos acá abajo, y tiende a compensar aumentando la absorción en un 40-50%. Esta es la diferencia entre SGLT1 y SGLT2. Más que nada lo que interesa, lo que vemos a la derecha, que el SGLT2 transporta una relación 1:1 sodio-glucosa y el SGLT1 2:1 sodio-glucosa. Las acciones ejercidas son infinitas y están relacionadas básicamente con dos acciones, con fomentar la glucosuria y fomentar la natriuresis. Por glucosuria vamos a ver todas estas actividades que aparecen, como bueno, disminuye la inflamación, la glucotoxicidad, la grasa corporal, etc. Y con la natriuresis estaría el efecto de disminución de la presión arterial, actúa sobre el volumen plasmático, actúa sobre diversas acciones que terminan en forma conjunta dando una protección que se denomina cardiorrenal. Por último, ya es la anteúltima diapositiva, vemos que si analizamos de otra forma, muchas de las drogas que utilizamos en diabetes 2 terminan como vía final actuando sobre la AMP-quinasa. Este es un artículo interesante donde empieza a ver que muchas drogas a la larga terminan de concluir aumentando la actividad de la AMP-quinasa. Como resumen entonces para el cierre podemos decir que dijimos que el sitio de acción de los fármacos en más del 90% estaría relacionado con proteínas transportadoras, con receptores fisiológicos y con inhibición de enzimas. ¿Qué pasaba con las drogas en diabetes 2? Bueno,
En proteínas transportadoras tenemos las sulfonilureas y las metilinidas a través del bloqueo del canal de potasio de peripendientes. Y los inhibidores de SGLT2 que actúan inhibiendo el cotransportador sodio-glucosa. Sobre receptores fisiológicos, agonistas del GLP-1, actúan sobre el receptor acoplado de la proteína G. Y la metformina inhibiendo la M-periquinasa. Y en la inhibición de enzimas, acarbosa, que mucho no hablamos, que es inhibidor de alfa-glucosidasa. Y por último, los inhibidores de la DPP4. De manera que podemos cerrar diciendo que la verdad que las drogas que usamos en diabetes 2 terminan obedeciendo a las pautas generales de todos los fármacos que utilizamos en medicina. Espero que haya brindado algo tan complejo en una forma entendible, así que les agradezco su atención y espero que haya sido de su utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Felicitaciones por la disertación, muy completa. Creo que la mayoría de nuestro público se ha quedado sorprendido con la disertación que realizaste. Hay muchos comentarios sobre la cantidad de cosas que hay para aprender de este tipo de mecanismos de acción de las diferentes drogas que hay. Estoy viendo que más que nada hay agradecimientos y buscando alguna pregunta puntual. Hay una que dice, por ejemplo, ¿cuál es el límite de función renal para el uso de la metformina? ¿Cuál es la frecuencia de acidosis láctica según tu experiencia? Bueno, está bien. El límite en realidad es, si ya está con metformina, reducir la dosis y suspenderla con menos de 30. Hay que estar atento porque cada guía va actualizando los criterios. No, menos de 30 no darlo. Y si está en menos de 45 de clearance, empezar a reducir la dosis. Yo lo que recomiendo, un comentario personal, es que tengan cuidado con el perfil de pacientes. Si son pacientes cumplidores y están con 45 de clearance, bueno, uno puede dejar la metformina, reducir la dosis, etcétera, manejarlo con cautela, porque sabe que el paciente va a venir a la consulta. Pero aquellos que son pacientes que son incumplidores, o que tienen algún otro factor agregado, como el etilismo, el POC, etcétera, yo sugiero, por experiencia personal, reducir la dosis antes y quizás no llegar a 30 mililitros. Pero formalmente uno puede recién quitarla o suspenderla en 30 mililitros de líquido. La experiencia con acidosis láctica es muy baja. Es menos de 1 cada 100.000 casos y realmente si uno toma todas las medidas de precaución, no hay prácticamente casos de acidosis láctica. Hay revisiones de Cochrane que mostraron que es prácticamente la misma incidencia que cualquier otro fármaco. Está bien, gracias. Hay otra pregunta que hay acá, además de la cantidad de agradecimientos que nos están mandando, es ¿de qué manera los GLP-1 reducen la secreción de glucagón? ¿Y es por el aumento de la insulina o es directo? Preguntan. Es muy buena esa pregunta, la verdad. Es muy interesante. Aunque parezca mentira, no hay un mecanismo descrito exacto de cómo reducen los niveles de glucagón. Se piensa que es, por un lado, en forma indirecta, porque las células de glucagón están corriente abajo de la insulina. Entonces, cuando aumenta la insulina, hace que caiga el glucagón. Pero esto pasaría con todas las drogas que aumentan la secreción de insulina. Así que en realidad no está del todo claro. Es una de las tantas acciones que no se sabe cómo estaría relacionado al menos desde el punto de vista farmacológico, de la reducción de la secreción de glucagón. Pero es buena pregunta, yo lo busqué y hay algunas teorías, pero no son convincentes. Está bien. Hay otra pregunta que dice, quisiera saber si existe acción de la metformina sobre el aumento de los transportadores GLUT. Muy buena. En realidad hay una cierta acción indirecta al mejorar la sensibilidad, obviamente. Pero no es la acción que podemos ver con las tiazolinedionas, que sí realmente se expresan por eso. Por eso en realidad la acción principal es la disminuir la gluconogénesis. Tiene otras acciones, pero en forma indirecta puede aumentar la expresión de GLUT, pero es un mecanismo indirecto mejorando la sensibilidad de la insulina. Está bien. Una más, dice, ¿qué opinás del uso de la metformina en el tratamiento para adelgazar, que se difunde en varios sitios web? Bueno,
La verdad que no estoy de acuerdo en utilizarla para adelgazar. O sea, es una droga que como propiedad tiene que no incrementa el peso, incluso puede eh, descenderlo levemente. Muchos lo usan por la acción probablemente anorexígena que tiene, efectos adversos intestinales. Este efecto, podrían buscar ese efecto, pero en realidad no está ni aprobada para adelgazar ni es muy eficaz para adelgazar. Sí es una droga sumamente eficaz para evitar que aumente de peso o tener una leve reducción de peso y mejorando la acción de la insulina, obviamente, y sin tener riesgo de hipoglucemia. Esas serían las características principales. Pero no es una droga para indicarla para descenso de peso. Está bien. Bueno, creo que estamos bien con la cantidad de preguntas que hicimos, Cristian. Muchas gracias de nuevo. Bueno, Te quería agradecer por la disertación que diste. Por favor, déjame agradecer también a todo nuestro equipo de trabajo de Investi, que de esta manera, con este canal virtual de diferentes charlas que vamos generando, potenciamos la visita médica de nuestros visitadores. Y como siempre, las puertas abiertas para si tenés algún otro mensaje para dar a la comunidad médica, ¿sabes? perfecto, muchas gracias. Sí, la verdad que les agradezco a ustedes porque me han dejado hablar en forma libre, sin tener ninguna intención comercial, que es lógica entenderlo, pero les agradezco mucho. Y creo que hay muchos temas así farmacológicos para empezar a hablar, como algunos aspectos cinéticos de los fármacos, y algo que a mí me parece muy interesante, que son empezar a comprender lo que son interacciones, ¿no? Que nadie lo maneja y es un tema que a mí me interesa muchísimo, así que bueno, si algún día quieren lo podemos. Bueno, dentro de poco entonces hacemos otra reunión. Bueno, muchas Bueno, gracias a todos los que estuvieron presentes, espero que les bueno, haya gustado, servido y a su disposición como siempre. bueno, muchas Muchas gracias. gracias, Cristian. Chao, hasta Juan, luego, muchísimas gracias. gracias. Chao, Gracias hasta al luego. equipo. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau.